Fernando García Ramos, tú eres uno de los editores del Puente, pero también leí que cuando tú llegaste al Puente, el Puente ya existía como Sí. tal. No eres como decir de los fundadores del Puente. ¿En qué momento te incorporas? Año 62 principio, cuando conozco a José Mario. ¿Y cuándo estaba el Puente Hernando? Oh no, el Puente oficialmente, las primeras raíces son cuando sale la Marcha de los Hurones y el Grito de José Mario, que curiosamente sale por la imprenta de la CTC. Por la imprenta de la CTC. Sí, señor. Entonces, esa es como la primera manifestación, no existía todavía como editorial, pero eso fue en el año 60 o finales del 60, porque Isel sale de Cuba a finales del 60. Así que, no, cuando yo llego ya estaba el libro de Ana Justina, estaba el libro de Gerardo, estaba el libro había como Santiago Ruiz. ¿Y cuál era Había como 6, por lo menos 6 o 7 libros afuera. Ya. ¿Cuál fue tu función ahí adentro exactamente? No hubo función. Yo me hice amigo de José Mario y yo le empecé a mostrar los poemas o los vio, no sé qué. José Mario era una persona muy entusiasta y muy el perfecto promotor cultural, ¿no? Y se dijo, ay no, hay que publicarlo porque la buchada nos va a poner una mordaza a toda la generación, hay que publicarlo para que la gente te conozca. Y ahí empezó la idea. Él fue realmente el que puso el carbón en la candela. Yo escribí esos poemas cuando estaba en el cursillo de tecnología, de nivelación de tecnología en Villanueva, pero eran papeles y papeles y papeles. Yo nunca pensé que aquello tenía ningún tipo de valor con miras a una publicación. ¿Quiere decir que ya en ese momento la buchaca era una amenaza? Oh sí, definitivamente había salido el folleto de ella de, no me acuerdo cómo, la teoría de la superestructura, la literatura y el arte, un mamotreto de eso, donde ella defendía las posiciones del, no sé, ya no se lo llamaba estalinismo, pero eran las posiciones de que el partido era la voz central y que la literatura y el arte tenían que regirse por los dictados Buharin y toda esa partida de asesinos. Okay. Algo que me llama la atención entonces es que ni en José Mario ni en el proyecto hubo nunca en realidad una proyección comercial. No se le podría llamar así. José Mario estaba entusiasmado con el proyecto más que nadie y lo que hacía, por lo que yo recuerdo, él salía en los libros y los llevaba a la librería del Cine La Rampa, a la tertulia que existía todavía, la librería que estaba allí en L de Ballina, y era una cosa muy artesanal, para nada. Esto, en esa época. Después, más tarde, ya en el año 63, acuérdate que yo me separo de las ediciones en el 64, empezó a escasear el papel y para conseguir papel había que entrar en los mecanismos de la editorial nacional, que entre paréntesis, en esa coyuntura fue muy útil dos personajes, sobre todo, Mirta Aguirre y Alejo Carpentier. Alejo Carpentier era el director de la editorial nacional y era la institución que tenía que autorizar el acceso al papel, el acceso a todo lo que era la imprenta. Porque en la primera etapa en que yo llego a las ediciones, acuérdate, las imprentas todavía eran privadas. Había la imprenta en que se sacaron los primeros libros de la edición, incluyendo el mío, era una imprenta que estaba en Aramburu, ahí en la Habana Vieja. Era un matrimonio cubano de 70 años que habían tenido imprenta toda su vida. Y los linotipistas eran gente que estaban en la imprenta toda su vida. Entonces era una cosa muy, muy directa, ¿ves? No había instituciones. Yeah. Y el proyecto comercial, yo creo que nunca existió. Era sencillamente los libros se vendían o se regalaban. Eso es otra cosa. José Mario regalaba libros. Porque José Mario tenía en ese momento, que es útil que mencionarlo,
José Mario había escrito las obras de teatro para niños y tenía hasta cierto punto, no sé si un contrato, pero había un convenio con el Consejo Nacional de Cultura que le pagaba por poner sus obras en los grupos de teatro infantil de todo el país. Y tenía dinero. Ese momento, te estoy hablando del año 62, era una economía muy, digamos, ficticia, pero existía, o sea, había dinero. Yo me acuerdo que cuando yo me pongo en contacto con la gente del puente, casi todas las noches nos íbamos a comer al Polinesio, un arroz frito delicioso que hacían ahí. O sea, era esa etapa en que la realidad cubana todavía estaba en el reino de la fantasía entusiasmada, ¿no? Porque no habíamos tocado fondo todavía, no habían empezado las persecuciones, no habían empezado... Por eso esa coyuntura de la buchaca es muy importante tenerlo presente, porque era cuando los cuadros tradicionales del PSP de la cultura empezaron a tratar de aguantar las cosas. Y el puente es exactamente eso, es un intento de escaparnos a esas estructuras que empezaban a posesionarse y a sentarse en la vida cultural del país. Yo te hago esa pregunta tratando de ponerlo en perspectiva, porque independientemente de cuál es la causa inicial, en ese caso era huir o escapar y esquivar un poco. Nuclear, yo diría, nuclear. Un poco de gente. Date cuenta que yo tenía en ese momento 17 años, ni siquiera había cumplido 18. Más o menos éramos así como una partida de jóvenes muy entusiasmados, muy ilusionados con que estábamos viviendo un momento maravilloso en que había libertad, etc. Y era un poco la idea de aprovechar esa ilusión hasta cierto punto. Lo que yo veo con este tipo de estructura móvil que tú me retratas ahí, yo veo que es un poco la vida que yo me encontré en Miami cuando de editoriales que no tienen una proyección comercial, sino una vida incluso efímera a veces, pero de libros que muchas veces no se pueden vender, sencillamente se regalan y se imprimen y se hacen presentaciones locas. No es orgánico, eso puede llevarnos a entender la realidad. Por ejemplo, lo que yo esperaba encontrar en Miami era el mundo real, donde las editoriales tienen una viabilidad económica y hacen un trabajo. Y es una industria, la industria del libro, que fue lo que yo dejé en Cuba estructurado, que era impenetrable. Aquí iba a ser penetrable, ¿me entiendes? Pero lo que veo es que aquí no existe eso, y entonces sobre todo a nivel de lo que se escribe en español. Sobre todo a nivel de lo que se escribe en español. En inglés también. En inglés sí, pero en inglés está ya mucho más estructurado, mucho más. Y hay mucho más negocio en la parte comercial que tú mencionabas. Okay. Pero entonces yo veo que hay como que es lo mismo, sí. Tú ves como un paralelismo. Como un paralelismo, y eso me llama la atención. Sí. Eso me llama la atención porque además son las mismas personas que tenían 17 y ahora tienen 50, 60 y 70. Lo que estaba pasando era un momento de gran ingenuidad y de gran ilusión. Son las dos palabras que se me ocurren. O sea, no había para nada, por lo menos yo no lo tuve, no creo que mucha gente lo tenía, ni siquiera José Mario, que hablamos mucho todo, la concepción de que aquello tenía una trascendencia a nivel de la cultura, a la nivel de la cultura con mayúscula. No, aquello era un intento de sobrevivir en un mundo que estaba cambiando constantemente. Y eso es otra cosa que hay que tener presente. Las leyes, las disposiciones, todo cambiaba de día a día, porque ese señor que teníamos en el poder estaba loco. Entonces iba al baño y decía, no, ahora vamos a hacer tal cosa. Entonces era un mundo de una volatilidad pero al mismo tiempo de una intensidad enorme. Y entonces, qué sé yo, estaban pasando muchas cosas al mismo tiempo. Y nosotros estábamos allí haciendo aquellos libritos. Y nada, era fabuloso porque creamos un grupo. Yo me sentí muy bien, yo era una persona muy retraída, muy introvertida, siempre lo fui. Tú sabes perfectamente bien que estábamos sin saberlo en un proceso de
de estructuración de una monstruosidad. Entonces estábamos como unas hormiguitas que estaban tratando de escapar del zarpazo del gato que les venía para arriba. Entonces es muy curioso, o sea, por eso yo creo que las ediciones están saliendo a flote ahora, lo dice Marqués en la entrevista que tú le hiciste. Es un ejemplo muy diáfano de las energías y las energías que se iban a frenar, porque nosotros estábamos desbocados y todo el mundo escribía y Santiago y todo estaba estrenando obras y José Mario escribía, tiene 2 tomos de obras para niños que por cierto son muy buenas, algunas de ellas muy interesantes, hablando de la igualdad, etc. O sea, había intuiciones, pero no teníamos una conciencia clara, absoluta de lo que iba a pasar. No éramos visionarios. No eran visionarios. Sin embargo, sí estaban posicionados, porque el prólogo a la novísima... Quiero hablar de eso. Es muy claro. Tú sabes que eso es inevitable. Sí. No, es central. El prólogo a la novísima es muy claro, se toma una posición. Se distancia y es equidistante del panfletarismo y del hermetismo. Sí. ¿No? A ver, sí, no, lo que te quería mencionar, algo de lo que yo no he hablado mucho nunca en el sentido concreto, es que el prólogo en realidad lo escribió Ana María. Yo estaba, cuando se habla del proyecto de la novísima, José Mario me dice, tú vas a hacer la selección y Ana María hace el prólogo. Yo dije, perfecto. Pero después, en el proceso de preparar aquello, Ana María empezó a hablar conmigo de las ideas, no sé qué cosa. Yo estuve de acuerdo con las ideas estas de huir del hermetismo y no caer en los panfletos, porque en el fondo también yo veía venir las cosas. Pero en realidad, cuando ya sí hicimos el prólogo, excepto, yo no me acuerdo exactamente, pero excepto determinados pasajes, ya eso venía de... Ana María era una persona mucho más madura que yo en ese sentido, tenía unas ideas mucho más precisas y que a mí me gustaban. O sea, lo que te quiero decir es que las ideas estéticas eran de ella las tenía organizadas. Básicamente, aunque yo en algunos casos no me acuerdo exactamente porque no tengo un diario, no tengo documentos, pero lo que te quiero decir es que a estas alturas, a ver cómo te lo digo, yo no sé, yo veo la novísima como un fenómeno que dio energía al grupo, pero que no es la esencia del grupo. Ok, ¿me puedes elaborar eso un poquito? Sí, no es la esencia del grupo porque esa conciencia se refleja en el prólogo, pero al mismo tiempo la gente estaba por el camino que les parecía. No había un programa estético. No había un programa estético, sí. O sea, pero mucha gente piensa que el prólogo de la novísima fue el producto de unas elaboraciones y conferencias. Sí. No fue así. Un poco vino de Ana María y yo las aprobé. Es decir, el prólogo a la novísima es el prólogo a la novísima. Exacto. Y nada más. No es el programa estético del grupo de gente. Porque después vinieron cosas distintas. Vino la novísima del teatro, se preparó. Era hasta cierto punto, y pues esto es una primicia, José Mario no quedó muy satisfecho con aquello. No. José Mario no quedó muy satisfecho. ¿Por qué? José Mario tenía ciertas ideas de que no se podía teorizar sobre lo que estaba pasando. Él era un partidario del fluir, de la cosa más bien en la energía, pero a él no te puedo decir cosas concretas porque además lo escribió, pero él como me dijo, sí, está muy bien, pero no es lo que yo quería hacer. Bueno, también. Entonces yo le dije, mira, la segunda novísima, hazla tú. Y la segunda novísima, tú sabes que estaba en imprenta cuando cierran las ediciones. La segunda novísima, que están por ahí las pruebas, yo creo que tengo copias. La segunda novísima, que no llegó a salir a la calle, estaba en la imprenta cuando cierran las ediciones. La imprenta de allí, del país, de allí de la calle Reina.
Esto que tú me explicas lo hace más coherente con el grupo que si hubiera tenido un programa estético. Claro. ¿Por qué? Porque parte de estas contradicciones es decir, como tu casa, no sé, a Nancy Morazón. Sí. No, con la propia poesía de José Mario, como señala Barquet en su libro, que tenía costados que prácticamente eran programáticos, ¿no? Sí, además, es decir, incluso de eso Ana María, por decirlo ya, se la referencia directa, en el prólogo se habla en los poemas de José Mario, es decir, el poeta es un moralizador, es un ente moralizador, es decir, una serie de cosas, Sí. pero además, lo que a mí ¿por qué me llama la atención esto a mí? Porque yo, caramba, es que Reinaldo es un neorigenista. Mira, ahí tocaste una tecla que es muy interesante. Todo Acta es un poema, digo poema porque en el fondo es un solo poema, pero bueno, es un libro originista o post-originista. Es más, vamos a ponerle post. Yo creo que es lo más auténticamente neorigenista, porque los que se llaman neorigenistas tienen posiciones acerca de orígenes, que no es tu caso. No. Tú eres un derivado de la existencia, un derivado natural de la existencia, digamos, no un posicionamiento. ¿Me entiendes? Es decir, a ti tú no tienes una idea teórica exacta de hacer determinado tipo de poesía, sino que tú la produces. Pero eso es lo que yo veo. ¿Por qué? Porque es elegíaco, es clasicista, es formal, es la cadencia, el tempo. El tempo. Sí. ¿Te das cuenta? Bueno, ahí entra Borges también. Está más cerca de Orígenes que de Borges. Sí, yo sé, pero... No, lo que vos Pero además estamos hablando de la primera etapa de mi poesía. Mi poesía después va a otras cosas, ¿no? Que... Tú acabas de leer la baladilla del crack. La baladilla del crack es un poema elegíaco. Es cierto. ¿Me entiendes? No, pero en esa época, en ese momento, lo que quisiera yo transmitirle también es la cosa de que hasta cierto punto la novísima aglutinó determinadas ideas, pero no fue jamás un programa aceptado, ni discutido, ni elogiado por todo el grupo. Hubo gente que siguió su camino. Sencillamente no. O sea, no es como mucha gente piensa a veces que la novísima es el producto de una elaboración, de una decantación. No lo es para nada. Incluso Barquet es consciente de eso, porque él es el que me llama la atención. Mi mamá me lo había dicho antes de una entrevista que le hice. Mi mamá en realidad es de la generación del 50. Claro. Su primer libro es de Puente, pero ella es de la generación del 50. Eso es muy interesante también, esa especie de porosidad que el Puente trae, en que sí, o sea, no era como Orígenes. Orígenes era muy... Mira, yo te voy a decir algo que yo descubrí con respecto a Orígenes. Los grupos se definen por afinidad personal, no estética. Claro. No estética. Claro. Por eso... Tienes toda la razón. Por eso, si fuera estética, uno mantendría junto al examen Virgilio, no al examen Isidro. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, es lo que pudo ser, es lo que fue. Y me parece maravilloso. Además, le da una congruencia muy auténtica al fenómeno del puente, porque es en realidad, y vamos a caer en el otro punto que estoy buscando, es esta definición de los hijos de nadie. Es decir, en realidad son todos marginales. Unos porque no han entrado, otros porque nunca pudieron entrar. Pero que se va formando del arrabal. Éramos marginales y había como la intuición de que era bueno que siguiéramos siendo marginales. O sea, que no entráramos en el juego, para decirlo en términos de Padilla. Ahora vamos a hacernos borgianos para que vean lo torcidita que puede ser la vida, lo hermosamente torcida que puede ser la vida. Eso es un presupuesto estético. Sí, hasta cierto. Bueno, yo diría un presupuesto supervivencial. Que produce una estética. Que produce varias estéticas, yo diría. Que produce un panorama
de opciones estéticas. Un panorama estético. Un panorama de opciones estéticas, sí, sí. Que a mí me sorprendió cuando aquel me dice eso, yo, pero hay un presupuesto, hay un presupuesto. Porque además, fíjate, como él me lo define, estos que no vienen de ningún lugar. Bueno, eso es un aspecto muy interesante que se debe subrayar. Es que, mira, negros, pobres, homosexuales, gente desconocida, no éramos egresados de La Salle o católicos. Ni respondíamos a una tradición establecida. No, para nada. Es más, que éramos hasta cierto punto incultos. Hasta en ese sentido sí son novísimos. Claro. En ese sentido sí somos novísimos, claro. Y entonces, poniendo en perspectiva con respecto a por ejemplo, a la antología de la poesía joven de Cuba, de Retamar, yo creo que eso es un tomo que concluye una época. Claro. Concluye una época y todo lo que les propone. Sella un periodo. Y la novísima abre un nuevo arte. Exacto. No, sí, está en Definitivamente sí lo es. Sí, indudablemente. Ok, viendo todo esto, yo hice un documental con varias entrevistas que se llamaba Generación. Yo lo dediqué a mi generación. Y partí una pregunta, si nos sentíamos como una generación perdida. Lo estructuré a partir de la película Memoria de su desarrollo, la introducción a Memoria de su desarrollo, ¿no? Para darle voz a mi generación, que pensaba de sí misma. Pero yo creo que es una pregunta más propia de tu generación. ¿Tú sientes que la de ustedes fue una generación perdida? Yo creo que sí, aunque la frase es una frase como que... Es manida. Exacto, es manida. Ha perdido el filo ya. Ya ha perdido el filo porque ahí no hay una gran propuesta estética de nada. Sí, no. Pero como definición. Sí, como definición sí, porque yo creo, básicamente, que cuando estos procesos comienzan con sus ínfulas devoradoras de todo lo anterior, lo que se va a encontrar, lo que se encuentren en el camino, va a ser no sería una generación, pero va a ser algo perdido, un residuo perdido, algo que no va a ser. Porque yo lo que veo... Y la palabra devoradora aquí está subrayada. Sí. Devoradora. Porque yo lo que veo, que aunque ustedes fueron capaces de hacerse su vida, no todos, la mitad quedó en el camino, los que lograron sobrevivir con vidas profesionales, estables, y toda serie de cosas, aunque sea por contraste, porque sea por el estilo de vida, no tienen por ejemplo, el respaldo institucional que tuvieron los que se quedaron en Cuba. Que para quedarse en Cuba tuvieron que haber renunciado a otras cosas, vamos a estar claros. Sí. No es que nadie haya tenido un camino de rosa, ni mucho menos. Pero ustedes que pueden haber tenido, que yo diría que tienen una vida más plena, a nivel individual, sin embargo, son más desconocidos, son menos visibles. Bueno, dice Guillermo Rodríguez Rivera que era porque éramos malos escritores. Con respecto a eso que estabas diciendo de las opciones, o sea, fue un periodo muy vertiginoso. Aquello era una vorágine. Entonces, las opciones no siempre estaban claras. Muchas veces el individuo reacciona por intuición, por pura intuición o por instinto de supervivencia. Y ahí empieza a funcionar la personalidad, hasta cierto punto la viveza, la malicia de cada individuo. No había lista negra, pero la lista negra de facto Era de facto. Existía. Porque si bien tú analizas, Belkis Cusamare, Nancy Morejón entraron en la UNIAD, yo nunca entré en la UNIAD, ni siquiera se me ocurrió entrar en la UNIAD. Es que era todo era muy enloquecido hasta cierto punto. O sea, mira, nos vamos para otro campo en PM, el caso de PM, todo lo que pasó con PM.
aquello era una locura, porque aquel documental, tú lo ves hoy en día. Y es intrascendente por completo. Es intrascendente, totalmente. Lo que pasa es que... Entonces, ¿cómo estos pequeños elementos? Mira, eso a lo mejor nos da luz sobre eso, a lo mejor nos ilumina los otros mecanismos. Porque yo entiendo el mecanismo que funcionó con Pierre. Pierre respondió al forcejeo entre Cabrera Infante y Sabá con el del ICAI, que no recuerdo el nombre. Guevara. Y Guevara. Entonces, estos se posicionaron en el ICR y Guevara en el ICAI. Y forcejearon. Por primar. Porque había un forcejeo por todas partes, Irán. Todo el mundo está, entonces algunos ganaron. Todo el mundo estaba tratando de posicionarse. Algunos ganaron y otros perdieron. Exacto. Y los que perdieron arrastraron consigo a todos. Estoy de acuerdo contigo, sí. Por eso es tan importante evocar personajes como la Buchaca y sus políticas y lo que estaban en la atmósfera, porque había gente, si bien había gente un poquito más ingenua, y yo me cuento entre ellos, porque yo, en definitiva yo no era, había gente que sabía lo que estaba pasando y había gente que sabía lo que querían, y lo que querían, ¿sabes cómo se llama? Poder. En algún momento tú hablas cuando te distancias de José Mario, cuando ustedes se distancian. A mí me gusta mucho tu personalidad porque tú eres muy sereno. Tú dices que tú quizás no eres tan valiente. Yo creo que hay que ser muy valiente para mantener la serenidad a toda costa, porque se paga el precio muy caro. Se paga el precio muy caro, ¿no? Y esa estabilidad de carácter y esa objetividad en los intereses propios. Entonces tú te referiste a actitudes autodestructivas que yo puedo reconocer en otras personas del medio. En José Mario. Si tú hablaste de eso, pero yo las puedo reconocer en muchos, incluido Vigilio. También. No, Reinaldo fue lo que lo mató. El rey de la autodestrucción, ¿sí? No, es decir, Delfín Prats. Eso fue Delfín Prats. Entonces, eso fue una definición de esa generación de la que tú, por X motivo, te quedaste excluido o es casual. Yo creo que siempre he sido un poco... he rechazado las actitudes autodestructivas. Por una cuestión de carácter. Por una cuestión de carácter. Pero además, las circunstancias concretas, objetivas, de que yo me quedo solo con mi madre, mi padre se va. Y yo tenía que terminar la carrera porque yo tenía que trabajar. Y no iba a trabajar limpiando pisos si yo tenía ya 4 años de universidad. ¿Entiendes? Entonces, por un razonamiento, quizás esto es una cosa un poco traída por los pelos, pero era el modo de sobrevivir en aquella vorágine y el modo de ayudar a mi madre. Ok, ahora yo te pregunto, desde esa perspectiva tan serena que tú puedes mantener con tu distanciamiento, ¿por qué era tan común esa actitud? Tan común. Esa actitud existencial tan... ¿La autodestructiva? La autodestructiva en ellos, en los demás. ¿Por qué tú crees a qué tú crees que se debiera eso? Es decir, hay un estímulo político, se debe a las circunstancias. Hay orgullo. El orgullo es muy fuerte en el ser humano. Y el orgullo no se puede echar a un lado. Orgullo y al mismo tiempo una cierta forma que me atrevo a llamar maldad. O sea, maldad en el sentido de ustedes me quieren joder, pues yo voy a ser peor que ustedes. Ahora, mencionaste varias personas, no todas las personas autodestructivas funcionaban. De la misma manera, no, claro que no. Mira, no sé, yo he mencionado varias veces, o sea, Padilla, que era un gran poeta y que llegó aquí por la puerta ancha y le publicaron sus poemas traducidos al inglés, etcétera, que tú dirías, bueno, llegó, empezó su autodestrucción. Hay un problema de estructura psicológica, de estructura emocional, que bueno, que se lo dejo a los especialistas, a los psicólogos. Yo no me veo a mí, nunca me he visto en una actitud autodestructiva.
No, además no se me ocurre. Pero eso tampoco quiere decir que yo sea, digamos, que eso sea valiente, o es sencillamente que veo la vida de otro modo. Los mecanismos de supervivencia los veo de otro modo. Ok, mira. Yo puedo reconocer el hedonismo mal encaminado es autodestructivo. ¿No? El hedonismo. El hedonismo. Sí, sí, hay Mal mucho encaminado. hedonismo. Sí, sí. Pero hay personas que están a salvo de esto porque no son hedónicos, sencillamente no lo son. Entonces eso no es una posibilidad para ellos, no los toca. Hay personas que son estoicas. Y eso se refiere ya a estructuras mentales. Exacto, Hay exacto. personas que son estoicas. Entonces consiguen o no las cosas, pero van ahí. Quería ver hasta qué punto eso primaba, porque eso puede tener una repercusión estética propiamente dicha. Claro. Bueno, lo que yo te puedo decir es que llega un momento en que a mí me chocaron, y esto todavía me acuerdo, las actitudes autodestructivas y destructivas. O sea, porque el autodestructivo también destruye por fuera. Sí. Y entonces a mí me molestó mucho y yo dije, mira, esta persona es tóxica. Además hay relaciones humanas que son tóxicas y de las cuales uno tiene que... Yo me pregunto, partiendo de que esto es un fenómeno que está definido como generacional, ¿no? A eso se debe, a eso se debería el que tú mantuvieras un perfil relativamente bajo a lo largo del exilio. En el exilio yo he hecho lo que he podido, pero quizás también en esa época que se generé dentro de mí mismo una serie de, digamos, mecanismos de actuación o esquemas de comportamiento que yo he tenido, porque yo no soy el que está figurando aquí o figurando allá o buscando figurar. Exacto, yo creo que tú tienes razón. Yo he hecho lo que he podido y me siento bastante satisfecho de lo que he hecho en el exilio. Yo creo que en todas estas cosas que tú estás mencionando, hay personas, y hay que situarse años 60 y pico, hay personas que están procesando la realidad en una forma y hay otros que la procesan de otra forma. Sí. Evidentemente, yo cuando me separo de las ediciones, mi propósito era terminar mis estudios, que me faltaba un año, si es posible hacer la tesis y empezar a trabajar. Y creo que en ese sentido me fue bastante bien. Pero hubo gente que no lo vio así. Pero claro, era muy difícil ver claro en aquel escenario en que las cosas estaban pasando con tanta violencia, porque había violencia, con tanto esquematismo. Esto es un elemento que hay que tener en cuenta. Yo he rechazado siempre los esquematismos. Entonces, con tanto esquematismo, no era fácil ver la puerta estrecha. Hay gente que veía la puerta cerrada. O querían inventar una puerta ancha que no existía. Si tú coges un cuadrado y pones un círculo y divides aquello, sale un cuento. Que fue lo que es el logo. Que de ahí salió el logo. Pero yo no sé, más allá de eso, no sé lo que te podría decir. José Mario era un ser hasta cierto punto proteico, mágico. Y yo creo que eso hay que también tenerlo en cuenta cuando se habla de las ediciones. Él transmitía esa energía.